La justicia santafesina condenó a un hombre a 19 años de prisión por el abuso contra su hija, aunque la defensa del condenado está pidiendo que ella vuelva a declarar, revictimizar a la víctima, algo que desde el Ministerio Público de la Acusación obviamente no está bien visto, y se ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tenga en cuenta esta situación. Y vamos a hablar con Matías Broggi, que es fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Matías, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Gisela? Un caso que nos ayuda a reflexionar sobre estos temas, pero particularmente por dónde pasan los ejes del pedido que han hecho a la Corte y por qué estamos ahora hablando de una víctima que quiere ser o debería ser protegida en esta situación. Bien, vos adelantaste muy bien, entiendo que nosotros estamos yendo a la Corte pese a que al día de la fecha ya hay una condena de 19 años del imputado, y esto se basa en dos situaciones que son distintas. Por un lado, digamos que nuestro pedido venía previo al juicio, pero por el otro, que inclusive al momento de inicio del juicio estamos hablando de que la defensa plantea en su alegato de apertura, es decir, en su primer uso de la palabra, y lo plantea también en su alegato de clausura, es decir, en su último uso de la palabra, lo que pide es la invalidez del juicio fundado en que la víctima no fue peritada. Concretamente, venimos de una resolución de un juez de primera instancia que había ordenado peritar a la víctima para ver si estaba en condiciones o no de declarar en un juicio, porque la defensa venía pidiendo que la víctima declare en juicio. Esto, digamos, en un contexto muy particular de este caso, que estamos hablando de una víctima que había denunciado a su propio padre de haberla abusado a sus 11 años, una causa que se resolvió por lo que se denominaba en el viejo sistema un auto de falta de mérito, es decir, que digamos, la justicia entendió que no contaba con elementos para llevar la causa a juicio. Luego, digamos, de esta situación se restablecen las visitas de esta niña con su padre, lo cual da nuevas oportunidades para que él mismo la continúe abusando, y es como consecuencia de estos últimos abusos que ella queda embarazada a sus 15 años, un embarazo que recién lo detectan cuando estaba muy avanzado, y que es como consecuencia de detectar este embarazo que la víctima, digamos, se ve obligada a contar cómo había sucedido, y es como consecuencia de esto que le cuenta, digamos, a su madre que esto venía de abusos reiterados por parte de su padre. Además, tenemos que tener en cuenta que la niña en aquel momento, hoy ya una adulta, tenía que convivir, digamos, con el hijo fruto de estos abusos, lo cual, digamos, también la coloca en una situación muy particular. Y luego de 5 años desde la denuncia, lo que se está pretendiendo es peritarla a ver si la misma puede o no declarar en juicio, pese a que se cuenta con una cámara GES en la que ya declaró y un ADN positivo que se realiza en relación a esta criatura. La verdad que la historia es increíble, porque estamos hablando de una situación que a lo mejor, claro, hace 10 años atrás se veía de otra manera, hoy hay otras herramientas legales, además, por supuesto, siempre la prioridad es contener a las mujeres que son víctimas de estos abusos, pero lo que a uno no le entra en la cabeza es que le pidan que vuelva a declarar. O sea, está otra vez en duda el testimonio de una nena que además tuvo que sufrir a los 11 años el abuso y que después hasta los 15 años fue abusada en reiteradas oportunidades. Sí, el problema, digamos, es que nosotros tenemos un código procesal que no contempla la situación particular de estos casos, digamos, en general. Se está utilizando una herramienta que es lo que se denomina el anticipo jurisdiccional de prueba, pero que estuvo pensada, digamos, para testigos en estado terminal. Entonces, digamos, la herramienta que se utiliza no es adecuada para el caso, por más de que hay estándares internacionales que nos mandan a no revictimizar. Lamentablemente no termina de quedar del todo claro qué es revictimizar, pero además en un contexto en el cual tenemos, digamos, defensas muy poco formadas en lo que es género y niñez, con lo cual plantean que por derecho del imputado, por ejemplo, en este caso, para contraexaminar a la víctima, inclusive en este caso el defensor sostuvo siempre que lo que quería marcar era que
su relato, el relato de la víctima, no era creíble porque si estaba siendo abusada, como ella dice, no se explicaba él mismo por qué la misma seguía yendo al domicilio de su padre, digamos, una situación que claramente era revictimizante planteársela, inclusive ya el argumento, digamos, es prejuicioso, porque estamos hablando de una niña que tenía menos de 15 años al momento de ser sometida a los abusos. Entonces, en este sentido, se pone continuamente en tela de juicio hasta dónde están los derechos del imputado y hasta dónde están los derechos de la víctima, entendiendo de mi parte personalmente que en realidad esto se debería resolver de modo mucho más simple, en el sentido de que, a ver, la regla siempre ha dicho que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Exactamente, y además es aberrante todo, cómo se fue desarrollando la historia y cómo la justicia o el sistema abusó muchas más veces contra esta chica que el propio padre, porque en realidad cuando ella lo denunció a los 11 años no tuvo la respuesta adecuada, tampoco a los 15 y ahora, cuando está la condena, mucho menos. ¿Qué puede pasar con este pedido que hicieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y qué aspiran ustedes o a qué aspiran una vez que puedan tener a lo mejor alguna postura favorable? Bien, en relación a este planteo, digamos, lo que puede pasar y en realidad lo que creo que hay que aclarar es que una de las posibilidades, que es la que nosotros inclusive nos esforzamos en marcar por qué no era la causa abstracta, porque una de las posibilidades que se podía entender es que la causa es abstracta, es decir, que ya perdió todo sentido porque el juicio se hizo y la víctima no fue llevada a declarar. Ahora bien, entendemos que no es así porque hay un planteo invalidatorio de parte de la defensa, con lo cual si la causa, digamos, si la resolución esa quedaría firme, no se habría cumplido y habría que invalidar el proceso para cumplirlo. Lo que nosotros entendemos es que si la Corte de la Nación hace lugar a nuestro planteo, debería, digamos, dar vuelta a esa decisión, impedir que se perite a la víctima, impedir que la misma declare en juicio, con lo cual, digamos, también cerraría la puerta de este planteo invalidatorio que se funda en eso y por lo menos le daría certeza jurídica en términos formales. Porque, ¿podría sentar un precedente esto, Matías? ¿Se podría sentar un precedente además en casos similares? Sí, por supuesto que podría sentar un precedente. Digamos, sería la Corte de la Nación cuyas resoluciones, si bien no son obligatorias, se asemejan bastante a una resolución obligatoria en los temas que deciden y por lo menos sentaría las bases de cómo hay que interpretar con perspectiva de género y con una perspectiva hacia los derechos de niño, niña y adolescente, casos como el que se está llevando a la Corte de la Nación. Y por eso también es importante el trabajo que están realizando ustedes, de visibilizar estos hechos, porque además hay muchas otras víctimas que obviamente necesitan también que sean tenidas en cuenta, que se les respete sus derechos. Así que esperamos que prospere esto y que podamos tener una buena noticia para esta chica, sobre todo, para que pueda continuar con su vida y que esta persona cumpla con la condena que le corresponde. Bueno, esperemos que así sea, Gisela. Te agradezco mucho, Matías, que tengas muy buenos días. No, les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Matías Broggi, fiscal del Ministerio Público de la Acusación.